Y a continuación vamos a dar comienzo en nuestro espacio a este programa que siempre tenemos los viernes, o al menos así lo intentamos, dedicado a acercarnos a la salud mental de la que tanto se está hablando estos días, sobre todo a raíz de que tuvimos esto de la pandemia hace ya un par de años encima. Y cada vez hay más gente que demanda más profesionales de salud mental, y cada vez también vamos conociendo de que hay más gente que de una forma u otra pues se ha visto afectada a nivel de la salud mental por esto de la pandemia. Hoy vamos a hablar de la depresión, que yo sé que hay mucha gente que le interesa este asunto porque muchas veces podemos pensar que estamos cayendo en una depresión, pero hay que saber detectarla, ¿no? Todo lo que nosotros pensamos que a lo mejor es una depresión lo es algo más duro de lo que a lo mejor nos puede parecer. Y de ello vamos a hablar a continuación con el psicólogo de la Asociación Augusta de Enfermos Mentales de Calatayud y ASAM, Andrés Rodríguez, que lo tengo aquí en el estudio. Andrés, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito de la depresión, ¿verdad? Hoy, ¿cómo podemos detectarla, Andrés? Exactamente, pues mira, muy buena pregunta, porque al final cuando hablamos en charlas y tratamos de enmarcar cuando hacemos sensibilización, nosotros no vamos a diagnosticar, es decir, no pedimos a las personas que diagnostiquen que tienen una depresión, pero sí que detecten determinados comportamientos o que estén alerta a determinadas circunstancias, pensamientos, comportamientos, emociones que pueden estar dando una señal de que la persona posiblemente esté cayendo en una depresión. Y me vais a escuchar hablar mucho de posiblemente. Para tener un diagnóstico y realmente que nos digan, oye, tú estás teniendo un trastorno depresivo mayor, que sería como tal el término clínico, pues tenemos que acudir a los profesionales de salud mental y en este caso, pues a la unidad de salud mental. ¿Vale? Vale. Entonces, pues bueno, lo primero, vamos a empezar también a quitarle esa banalidad que tiene la idea de la depresión. La depresión no es estar solamente triste, ¿vale? La tristeza es una emoción necesaria, es una emoción que vivimos y es una emoción que necesitamos tener. Es decir, por alguna pérdida tenemos pues una reacción emocional, una reacción fisiológica que pues le hemos puesto el nombre de tristeza, ¿vale? Entonces estamos un poco sin energía. Pero esa emoción tiene un tiempo, ¿vale? Días, ¿vale? Cuando empezamos ya a hablar y cuando ya empezamos a notar que hay pues una posibilidad de depresión, es porque ya la tristeza empieza a unírsele pues a unas dificultades en la concentración, por ejemplo. La persona empieza a estar más fatigada, su comportamiento empieza a ser más enlentecido, empiezan a haber pues dolores físicos difusos, oye, me duele la cabeza, no sabemos por qué. La velocidad del pensamiento se vuelve más lento, entonces nos cuesta mucho más pensar, concentrarnos, y eso pues se alarga durante un periodo. Normalmente tenemos que empezar a hacernos una idea de que por lo menos un mes. Si esto nos pasa una semana, pues bueno, puede ser una semana estresante, puede ser una semana que estemos muy cansados también, que nos esté afectando, pero si ya dura continuado en el tiempo, ahí está. Y empezamos a tener pues esas ideas de, aparte de, claro, de estar un poco más enlentecidos, empezamos a estar más irritables. ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestra vida diaria que pues por una semana que estemos mal pues estamos más irritables con nuestros seres queridos? Enseguida saltamos a la mínima por cualquier cosa. Pues por eso digo también, hay que plantearnos que esto tiene que durar más en el tiempo, por lo menos un mes en el que nuestro familiar, nuestro ser querido, nuestro amigo, nuestra pareja, quien sea, está teniendo ese comportamiento de continuo. No es que un día, de continuo, o la mayoría, en el manual hablan de la mayoría o gran parte del día. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Y esto que se dice que tienes como ganas de llorar a todas horas? ¿Esto realmente tiene que ver con claro, depende. Yo conozco casos en los que lo que no tienen ganas es de levantarse. Que todo da ganas de llorar, dicen. Dicen que sí, claro, pero dependiendo también del tipo o del factor que le ha generado. Pues claro, si es un duelo, si es una pérdida, pues lógico que tengamos ganas de llorar. Pero si es algo como que estamos perdiendo el sentido de la vida o de las cosas, pues igual lo que no queremos es levantarnos de la cama. Eso también lo había oído yo, sí, que también como que la gente dice que no se quiere ni levantar de la cama. No tienen ganas, no tienen fuerzas, y entonces ahí es donde entra, pues eso de échale ganas, levántate, no sirve, ¿vale? Entonces por ahí lo que diríamos es de empezar a plantearnos es, vale, te escucho, cuéntame qué es lo que está pasando, cómo te puedo ayudar y vamos a ayudarte. Y aquí siempre hablo de vamos a acompañarte. No decir, ve al psicólogo, sino voy a acompañarte al profesional, te acompaño, porque al principio la persona que está entrando en ese estado, yo lo llamo la atmósfera problemática, es decir, se encierra tanto en sus pensamientos, se encierra tanto en sus emociones, se está viendo tan desbordado,
que decirle ve es incapaz de pasar a la acción. Entonces, por tanto, ahí tenemos que hacer ese papel de acompañamiento, ¿vale? Empieza a tener también, empecemos a ver que la persona empieza a tener problemas de flexibilidad cognitiva, es decir, generarse alternativas es imposible, entonces por eso el pensamiento se vuelve tan rígido, solo piensa en lo mal que está. Solo piensa como en bucle, entra como en bucle, exactamente. ¿No? Y ahí también entra pues en que la planificación y la organización se ve afectada. Por tanto, pues en casos que ya llevan mucho tiempo con todos estos síntomas y todas estas situaciones, pues empiezan a dejar de comer, empiezan pues, a no alimentarse de forma adecuada, y entonces pues entrar en esa idea de, bueno, yo le hago la compra, si esperamos a que la persona se haga la comida, pues no va a ser. Igual ahí tendríamos que empezar a decir, bueno, pues vamos a llevar platos ya preparados y que la persona coma pues en ese momento de eso, ¿vale? Luego ya veremos a ver qué pasa. Aquí también hay otra cuestión. Empieza a haber o insomnio o hipersomnio. Normalmente el insomnio se da en personas mayores, en adultos o en niños. Pero el hipersomnio, es decir, dormir demasiado y dormir mal. O sea, me la paso mucho tiempo durmiendo, pero cuando me levanto igual de cansado, no me levanto, estoy peor. Entonces, pues bueno, esa es una cuestión también. Cuando hablamos también de ansiedad o de ese nerviosismo, eso también normalmente se da en niños. O sea, los niños no saben todavía explorar o ese control del impulso, entonces pues, en vez de enlentecer el comportamiento, se ven más agitados, como más nerviosos, igual que en los ancianos. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea también. ¿Vale? Entonces, al final, lo que me gustaría que viéramos es que, vuelvo y digo, la depresión no es estar solamente triste, es un conjunto de muchas cosas y que nos afectan a nuestro bienestar físico, emocional y social. ¿Vale? No solamente porque yo me levanté un día triste y ese día pues vaya un poco mal al trabajo, no implica que esté depresivo. Simplemente está que pues he tenido una pérdida. Que un día me levante un poco más irritable pues porque he tenido una mala semana, no implica que esté teniendo un problema, simplemente que pues bueno, tengo que aprender a gestionar esa situación. Pues igual, en este caso con la depresión pues tendremos que buscar alternativas. ¿Vale? Y entran a veces... ¿Y hay factores de riesgo relacionados con este asunto? Hay varios, ¿vale? También hay factores de protección y de riesgo, ¿vale? O sea, pues si queréis vamos a empezar a hablar un poco sobre a nivel general, ¿vale? Sí. Y el primero, el estrés continuo, ¿vale? El ser humano tiene la capacidad de afrontar el estrés, ¿vale? Tiene la capacidad de afrontar el estrés, pero si es de forma continua, cualquier cuerpo pierde esa capacidad, ¿vale? Situaciones económicas, factores psicosociales difíciles, situaciones económicas, pandemia, fallecimiento, pérdidas, ¿vale? Sí, como las noticias. Exactamente, la red de apoyo social disminuida, ¿vale? Es decir, traducción, no tengo contacto con la gente que me interesaría tener contacto por diferentes motivos, entonces pues claro, empiezo a sentirme solo. Quizás la persona no esté sola, pero se empieza a sentir sola, ¿vale? El consumo de tóxicos. Ahí hablamos de cualquier tipo de tóxicos. Y la adicción al juego. ¿Por qué? Porque al final entonces estoy entrando en un bucle, ¿vale? Para poderme encontrar mejor tengo que jugar. Y cuando no juego, pues entonces me siento apático, ¿vale? Eso a nivel general. También podríamos hablar de los problemas de salud, vamos a llamarlo físicos. Pues que nos detecten un problema de salud también puede ser un factor importante para que la persona caiga en una depresión. Tener en cuenta que al final, pues bueno, estamos perdiendo algo, ¿vale? Sí. Pero me gustaría dar un especial hincapié en la población infantojuvenil, ¿vale? Porque al final también tenemos que empezar a ver cómo estamos o qué pautas de crianza estamos dando pues a nuestros pequeños. Pues bueno, un factor de riesgo principal es eso, las pautas de crianza inadecuadas, es decir, no darle las herramientas suficientes o no trabajar para que generen unas herramientas suficientes para la gestión emocional. No podemos entrar en esa idea de permitirles todo, como a veces caemos ahora, que somos muy permisivos, y tampoco podemos caer en la idea antigua de no se permite nada, vamos a olvidarnos de las emociones. No nos podemos ir a los extremos, tenemos que aprender a gestionar esas emociones y ver cómo, aún sintiendo, puedo seguir haciendo mi vida. También el acoso escolar es un factor de riesgo muy importante, ¿vale?
los conflictos familiares, ¿vale? Situaciones de abandono, maltrato. Son factores de riesgo que los agentes externos o los agentes que están acompañando a ese menor pues tienen que estar pues, un poco atentos a esas situaciones, ¿vale? La realidad que se proyecta en las redes sociales. Estamos en un mundo en el que estamos viendo, vemos las redes sociales de gente con un éxito abismal y claro, nos comparamos y decimos, ostras, mi vida cómo es. Los pequeños, los menores, pues están teniendo también esa imagen. Y más porque tienen mayor accesibilidad a las redes sociales. Entonces, pues bueno, igual tendríamos que hablar de que esas personas, pues tienen eso porque han trabajado, muchas veces hasta, aunque suene mal, han tenido hasta suerte. Porque a veces por mucho que se trabaje y por mucho que se empeñe uno en una cosa, igual las cosas no salen como deberían y tendremos que aprender a gestionarlo también y enseñarles a gestionar esas cuestiones. Y que hay también mucho de mentira en lo que se ve en las redes sociales muchas veces, ¿eh? Que no si a todo eso es lo le que parece. sumamos, y si a eso le sumamos la imagen que se quiere vender en redes Eso, sociales, claro. entonces claro, pues ahí también hay que hablar de qué publicidad se está vendiendo en las redes sociales. Es decir, claro, a ti te está vendiendo esto y se vende pues con esa determinada marca de ropa, pero es que igual esa determinada marca de ropa no se lo ha comprado él o ella. Es que se lo han dado para que publicite eso. Claro. Entonces, pues bueno, vamos a tener también en cuenta eso. Y ya para terminar y para no olvidarme de nuestras personas mayores, también tenemos que ver que pueden sufrir problemas depresivos. Es decir, aquí me gusta hacer un hincapié muy importante en el que no todo vale porque nos estamos haciendo mayores, entonces es lógico que esté más apagado, que esté más desanimado. No, quizás esa persona está sufriendo y pues el mucho o poco tiempo de vida que le quede, pues igual podríamos ayudarle a que se encuentre un poco mejor, a mejorar esa calidad de vida. Entonces un factor de riesgo muy importante es cómo se les ve a ellos a nivel social. Es decir, cómo se les está viendo como una carga, como una posibilidad de aprendizaje. Planteemos que en otras sociedades a las personas mayores se les ve como un elemento de sabiduría. Sí, sí. Aquí como las estamos viendo. En otras culturas se les da mucho más valor, yo creo. Exactamente, que nosotros. Entonces, pues igual, una reflexión que me gustaría dejar a los oyentes es, pues bueno, vamos a empezar también a valorar esa experiencia que tienen nuestras personas mayores, porque al final también es un factor de riesgo el hecho de que, pues bueno, llega un momento en que dejan de ser mal llamadamente productivos y entonces ya, pues como que no, la relación se pierde. Entonces, pues bueno, vamos a intentar también apreciar la sabiduría y los conocimientos que tienen ellos desde el punto de vista de la experiencia también. Bueno, pues no tenemos ya mucho tiempo para más. Andrés, yo agradecerte que hayas estado aquí conmigo un viernes más, ayudándome a mí y a todos nuestros oyentes a acercarnos a la salud mental. Hoy hemos conocido un poco más acerca de la depresión, cómo podemos detectarla y yo pues eso, agradecerte que hayas estado aquí, que tengas muy buena semana y te espero el próximo viernes, ¿eh? Muchas gracias igualmente.